Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a estar hablando de un tema polémico, un tema que durante años se ha estado debatiendo, discutiendo y que ha cobrado fuerza, que me han escrito muchos a raíz de un pequeño material que publiqué sobre los que considero los 15 jonrones más determinantes del béisbol cubano. Siempre digo que cuando hacemos este tipo de top, de selecciones, de listas, corremos el riesgo de ser injustos y estoy convencido que yo no soy la excepción. Siempre quedan muchos por mencionar, muchos que se pueden seleccionar. Estamos hablando de una historia enorme como la del béisbol cubano y cuando vamos a seleccionar solo 5, solo 6, solo 10, solo 15, realmente corremos el riesgo de ser injustos. En este caso la polémica, la mayor polémica está entre dos palos sensacionales, el de Agustín Marchetti 1986 y el de Pedro José Rodríguez 1978. Vamos a compararlos, vamos a debatir y voy a decirles por qué para mí el palo del señor jonrón no tiene comparación en la historia del béisbol cubano. Agustín Marchetti decide la Serie Nacional de 1986. Pedro José Rodríguez la serie selectiva del 78 y por aquí ya comienza ganando Pedro José. Pedro José decide el campeonato en la serie selectiva del 78, que era la meca, que era la MLB, que era el máximo nivel del béisbol cubano. La serie nacional, mientras existió serie selectiva, fue un torneo de segunda categoría. Fue el segundo torneo del béisbol cubano. En el año 86 era un torneo de 18 equipos, mientras que la selectiva del 78 era un torneo de 6 equipos con la calidad súper concentrada. Marchetti contra un Rogelio García en el ocaso de su carrera, que si bien seguía teniendo pólvora, seguía teniendo estamina, seguía siendo un fenómeno, ya era el Rogelio García del ocaso de su carrera. Pedro José Rodríguez contra el mejor Rogelio García, el ganador de la triple corona de picheo en 1978. Para el que los dude, por aquí traigo anotado las estadísticas de ambos. 1978, Rogelio García, 10 victorias, 6 derrotas, 2.21 de carreras limpias, 111 ponches y 213 de bateo oponente. Brutal, en una serie selectiva, enfrentando a la trituradora de las villas, con Pedro José, Muñoz, Víctor, Lourdes. Pero Víctor no era de los titulares indiscutibles de aquel equipo, por ahí estaba Sisto Hernández, tremendo equipo, los equipos orientales, los equipos de La Habana, los equipos de Matanza y los camagüeyanos. Eran los equipos que enfrentaba Rogelio García en ese momento. Por su parte, en 1986, aunque seguía teniendo tremenda calidad, ya estaba en el ocaso de su carrera. Y ese año ganó 7 partidos, perdió 4, lanzando serie nacional, lanzando en la Liga Occidental, aquella nefasta estructura de 2 ligas, lanzando contra equipos como Forestales, Citricultores, Isla de la Juventud, Cienfuegos. Contra esos equipos ganó 7, perdió 4, lanzó para 3.49, ponchó a 53 rivales y el bateo oponente fue de 2.59. Números buenos, pero en la serie nacional de 18 equipos en la Liga Occidental, que no tiene nada que ver con los números extraclases de la serie selectiva de 1978. No tengo dudas que el Rogelio García del 78 estaba en el pico más alto de su carrera, por gusto no ganó la triple corona de picheo en la serie selectiva, y era un monstruo en ese momento, era intransitable. Llegan los dos desafíos, el del 86 es en una serie de round robin, el primer intento de postemporada, no es serie de eliminación directa. Si Industriales perdía, había mañana para Industriales porque llegan a ese partido con 5 victorias sin derrota. Los vegueros pinareños con 4 victorias, 1 derrota. Si gana Pinar del Río, se empatan. El calendario quiso que los dos que iban en primero y segundo lugar jugaran ese último día. Si ganaban los vegueros, se empataban y había que jugar una serie extra. Si ganaba Industriales como ganó, todo quedaba definido. No se estaba jugando una gran final de campeonato, se estaba jugando una serie final, una serie de round robin. Y como repito, quiso la suerte que esos dos equipos jugaran ese día. Fallaba Marchetti, perdía Industriales por casualidad y había mañana para Industriales. No así en el caso de las Villas, que jugaban el último partido, último inning, noveno inning, del último juego de la gran final contra el mejor pitcher de Cuba en ese momento, el ganador de la triple corona, estadio latinoamericano abarrotado, y que salga Pedro José Rodríguez y le diga al cargabate, si Muñoz falla, recoge, que se acabó esto, que voy a dar jonrón, no le des bate a nadie, y le desaparezca la pelota a ese Rogelio García. No cabe duda, creo que ningún batazo
ha tenido tantas condicionantes para ser el más espectacular. Último inning del último juego de la gran final en el estadio latinoamericano contra el mejor pitcher de la temporada, contra el ganador de la triple corona, y que un hombre salga y anuncie que va a desaparecerle la pelota, creo que sencillamente no tiene comparación. El de Marchetti muy mediático, el de Marchetti tremendo palo también, definió un campeonato frente al Rogelio del final de su carrera, tremendo Rogelio todavía con tremenda maña, con la recta por arriba de 90 millas, pero pudieron ver que los números de Rogelio en series nacionales, en esa serie nacional del 86, estaban muy por debajo de los números de Rogelio en la selectiva, en la potente selectiva del 78. Además, el batazo de Marchetti contó con tener a su favor que en el 86 Pedro José Rodríguez lo habían desaparecido del béisbol de una forma injusta, arbitraria, abusiva, uno de los errores y horrores más grandes que se han cometido en el béisbol cubano. Imperdonable lo que se hizo con Pedro José, pero no es el tema que vamos a debatir. Y junto con la salida de Pedro José del béisbol salió del aire todo lo que tenía que ver con Pedro José. El batazo de Marchetti se hizo mediático porque todo el mundo sabe que la santosacra democracia de los medios nacionales del deporte en Cuba son capitalinas, están rendidas al canto azul, lo sabe todo el mundo, están inclinadas al canto azul. Saben que Héctor Rodríguez, Eddie Martin y demás eran acérrimos industrialistas, y con esa ventaja contó el batazo de Marchetti. El de Pedro José ni se conserva la imagen, no se conserva la imagen del batazo de Pedro José, se perdieron los archivos. El batazo de Pedro José creo que es de los pocos archivos que no tengo, que lo perdí, me di la tarea de buscarlo, fui a infinidad de lugares donde podía estar y el batazo se perdió, esa imagen no existe. Se hizo mediático el de Marchetti. El fatalismo geográfico influye, el fatalismo geográfico juega su papel, como no, y en este caso los medios nacionales, que son además capitalinos, pues jugaron su papel y siguen jugando su papel a la hora de contar la historia y de distorsionar la historia del béisbol cubano. Pero no tengo duda, no existe un batazo más determinante, un batazo que haya tenido, como dije, todo el grupo de condicionantes necesarias para ser el más determinante y el más oportuno. Para mí el número uno en la historia del béisbol cubano, ese palo del señor jonrón, Pedro José Rodríguez. Incluso lo voy a decir siempre, para mí el batazo de Antonio Pacheco es superior al de Marchetti. Aunque no decidió ese momento un juego final porque había mañana para Santiago igual que para Industriales en el 86. No dejó al campo a Pinar del Río, pero lo sentenció en ese momento que sale Pacheco a batear, lesionado como estaba, que todo el mundo sabe que estaba lesionado, porque es la única forma en la que Antonio Pacheco no iba a estar jugando una final contra Pinar del Río, era porque estaba lesionado. Un peloterazo como Pacheco no iba a estar en el banco por gusto, ni por un berrinche, ni por una bronca, ni por una perreta, pero no es el tema que vamos a discutir ahora. Salió Pacheco lesionado del banco con base llena y le desaparece un monstruo como Pedro Luis Lazo. El Pedro Luis Lazo al que Pacheco le da el jonrón estaba por encima del Rogelio del 86. En la forma deportiva, en el momento deportivo que estaba Lazo, esa recta 94 millas, estaba por encima del Rogelio García del 86. Y Antonio Pacheco se la rechina entre center y right del Guillermo Moncada. Para mí ese es el segundo batazo más grande, indiscutiblemente, el criterio mío, que ha dado, o que se ha dado en el béisbol cubano. Y después ubico el de Marchetti. Uno del que les voy a hablar antes de terminar es el de Pestano, que me han hablado mucho del de Pestano. Miren, el de Pestano fue espectacular y sobre todo por el morbo que se generó a raíz de los problemas y la controversia con Víctor, la exclusión de Pestano del equipo del Clásico. Pero si analizamos el jonrón de Ariel Pestano, se lo conecta a un Michael Martínez, un lanzador de segunda línea, un lanzador de bullpen, que no se puede comparar ni con Lazo, ni con Rogelio, ni con ninguno de los grandes lanzadores del béisbol cubano. Lo conecta en un sexto inning, cuando Villa Clara ya ganaba 3-2, ¿sí? Con base llena, fue un batacazo, un puntillazo ya para rematar el partido. Pero de perder Villa Clara, todavía Villa Clara iba ganando ese playoff 3-1, de perder se ponía 3-2, seguía teniendo grandes opciones para el título. De hecho, de fallar Pestano, había incluso opciones de hacer más carreras, estaban las bases llenas con un out. Ganaba Villa Clara 3-2. Creo que fue muy espectacular por todo ese morbo que había generado el tema Ariel Pestano, Víctor Mesa. Por los años que llevaba Villa Clara sin ganar un título, por darlo en el Sandino, enloquecer esas tribunas naranjas. Pero creo que no se compara con los grandes batazos de la historia del béisbol cubano. Yo lo puse creo que en el 7 de la lista, puede estar por ahí el 7, el 6, el 8, el 5, pero creo que hay batazos más determinantes
a lanzadores de más categoría, más rango, más caché. Por tanto, el de Pestano lo dejo mucho más atrás. Y para no aburrirlos más con el tema, Pedro José Rodríguez, por muchos motivos, es para mí el batazo más grande, más determinante, más espectacular de la historia del béisbol cubano. Ustedes tendrán sus opiniones, seguramente muchos van a discrepar. Como siempre digo, mis amigos, yo no tengo la verdad absoluta. Ustedes tendrán criterios diferentes, pero esto es lo rico de la vida, lo rico del deporte, el debate, la polémica. Y nos vemos en un próximo programa aquí, en El Gigante Deportivo.